Epístola de Romanos, capítulo número 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. La semana pasada hubo un versículo que había que estar repitiendo, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de cuál es? ¿Cuál es? What is? Génesis 3, Genesis 23. ¿Y qué dice? 23. And what says? Y sacaron a Adán del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual había sido formado, ¿verdad? Esto nos hablaba del problema espiritual, de cómo el ser humano quedó separado de Dios. Hoy voy a tratar de explicar de quién trata el Evangelio. Esa es una pregunta que quiero responder desde la Biblia. No desde mi propio entendimiento o criterio, sino que quiero explicar de quién trata el Evangelio, demostrando por las Escrituras de quién habla el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, y nos vamos a aprender el versículo número 3 específicamente. Así que le voy a invitar a que usted lo lea ahí en su Biblia, el versículo 3 específicamente, que lo lea en voz alta. Voy a contar a 3 y usted lo lee. Versículo 3 de Romanos 1. 1, 2 y 3. Muy bien. Acerca de Jesús, ¿verdad? Su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Este es el versículo para esta semana. Pero quiero leer desde el versículo número 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él, o sea Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesús Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria y la honra esta mañana. Reconocemos, Señor, que a través de esta obra de Jesús como el Cristo, Señor, nosotros podemos estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que puedas, a través de tu Santo Espíritu y tu palabra, confirmar el Evangelio que nos ha revelado esta mañana. Y que también, Señor, podamos recibir las respuestas que vienen del trono celestial para nuestras vidas, Señor. Para que de esa manera podamos cumplir, Señor, el pacto de tu segunda venida, Señor, en nuestros días. Oramos, Señor, poniendo este tiempo delante de ti. Te rogamos tu gracia, tu guianza, tu sabiduría, tu revelación, tu entendimiento sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu a la verdad, a la revelación del Evangelio. Oro, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién trata entonces el Evangelio? En realidad el Evangelio trata de Jesús, el Mesías Cristo. Y esto parece una afirmación muy obvia. Y acá parece más obvia todavía. Sin embargo, Satanás está interesado en que usted y yo no podamos creer esta verdad. Y la vida nos muestra que a más de alguno de nosotros se nos olvida de qué trata el Evangelio. Y nos desviamos tras la mentira. Hoy que meditaba, reflexionaba en cómo podíamos presentar este tema, en mi oración de la mañana, estaba haciendo un recuento de lo que ha sido mi vida en el Señor.
aprendí I learned de la tradición, about the tradition, de la religión tradicional, que debía creer en los santos y que uno tenía que buscar a los santos. Y esto me enseñó la tradición, la religión tradicional me dijo que el evangelio trataba de esta fe en los santos. Pero luego en mi vida empecé a caminar con los evangélicos. Y los bautistas me enseñaron que si podía vivir de una manera con austeridad en mi vida y de una manera moral correctamente, esto era el evangelio. Esto me enseñaron los bautistas. Y yo lo viví, yo lo creí de esa manera, con esa pureza también. Luego los pentecostales me dijeron que el evangelio trataba de una experiencia segunda con el Espíritu Santo y que necesitaba hablar lenguas para poder vivir plenamente el evangelio. Luego los liberales, los de la teología de la liberación me dijeron, no, es ir contra el sistema. El evangelio es pelear contra el sistema, es derrotar el sistema y establecer un nuevo sistema. Luego vine con los neopentecostales. Y los neopentecostales me enseñaron que el evangelio era ser libre de demonios y poder adorar libremente y danzar libremente delante del Señor, y que ahí estaba la plenitud de la vida y la doctrina que había que guardar. Me dijeron, esto es el evangelio. Luego conocí a los del movimiento de la sobrenaturalidad y ellos me dijeron que eran las sanidades y los milagros. Esto es el evangelio. Me dijeron que de eso se trataba el evangelio. También he conocido a los de la prosperidad, la teología de la prosperidad, y ellos dicen que tener dinero y abundancia, esto es el evangelio. Por último, el movimiento de los cultos me ha mostrado y me ha dicho que el evangelio es tener fe en mi propia fe. Porque si yo tengo fe en lo que creo, en lo que yo pienso, en mí mismo, Dios tiene que hacer lo que yo creo. Mi pregunta es entonces, ¿qué es el evangelio? ¿De quién trata o de qué trata el evangelio? No hay que revisar mucho la Biblia para entender de quién trata el evangelio. Es algo obvio. Sin embargo, Satanás trata de estorbar esta verdad siempre. Por eso quiero explicar quién fue prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿De quién trata la Biblia? ¿De quién trata el evangelio? ¿Quién fue ese que fue prometido en las santas escrituras del Antiguo Testamento? Pablo está diciendo en este pasaje que leímos que de eso trata el evangelio, de alguien que fue prometido por Dios a través de los profetas en las santas escrituras y que se cumplió. De esto trata el evangelio. Pablo no está hablando a personas que ignoran acerca de la revelación de Dios en las sagradas escrituras. Pablo no está hablando a gente que no cree en Dios. Pablo está hablando a la iglesia de Roma que ha creído que Jesús en realidad es el Cristo. Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Roma. Y sabe Pablo que estos hermanos necesitaban mantenerse en esta fe. Personas que saben que Dios ha hablado y ha dejado una revelación por escrito en toda la Biblia acerca de alguien. Así que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, a los creyentes del evangelio en Roma. Pablo dice que ha sido apartado para el evangelio de Dios. He sido apartado, dice Pablo, para el evangelio de Dios.
ese evangelio que Dios ha prometido en las escrituras, en los profetas del Antiguo Testamento. Pablo nos está diciendo entonces que toda la Biblia tiene este mismo mensaje y trata de alguien, trata de Jesús, el Mesías, el Cristo. Fue Dios mismo quien prometió este evangelio. No fueron los profetas. No fue algún patriarca del pueblo de Israel. No fue ni siquiera Adán y Eva que comenzaron la vida humana. No. Fue Dios mismo quien prometió este evangelio. Pablo está diciendo que es Dios mismo quien prometió este evangelio. Pablo está diciendo entonces, este evangelio no se trata de mí. Pablo está diciendo, este evangelio no se trata de los profetas. Este evangelio no se trata de los apóstoles. Este evangelio no se trata de los pastores. No, Pablo no busca que la gente ponga su esperanza en él como un apóstol que ha cumplido la evangelización mundial en el Imperio Romano. No, Pablo está diciendo, no, aunque yo sea el apóstol que ha cumplido la evangelización mundial en el Imperio Romano, esto no se trata de mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. En Tito capítulo 1 versículos 2 y 3, Pablo escribe y dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, la esperanza de vida eterna, con la cual Dios, que no miente. Diga conmigo, Dios no miente. Dios dio esta esperanza. Y esto es lo que Pablo está diciendo. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde los tiempos eternos. ¿Te estás dando cuenta de qué trata el evangelio? No es algo humano. Esa es la promesa eterna de Dios. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me ha sido confiada, dice Pablo. Desde la eternidad Dios prometió el evangelio, y llegado el tiempo me dieron la palabra para poder compartir esta palabra, este mensaje eterno. Esto es el evangelio. Pablo está diciendo que esa esperanza de vida eterna fue prometida por Dios, que no miente. Y si Dios no miente, entonces significa que esta palabra se va a cumplir. Desde la eternidad dice que fue prometida esta palabra, y que llegado el tiempo se manifestó por el verbo, se manifestó por la palabra que fue predicada por medio de la buena noticia. Entonces, el mensaje del evangelio que el mundo necesita hoy es acerca de Jesús, el Mesías, el Cristo. No se trata entonces de un mensaje místico. Por favor, dése cuenta de eso. El mensaje del evangelio no es un mensaje de misticismo, donde se puedan hacer cosas en ese mensaje que parezcan brujería. No. El mensaje del evangelio no es algo místico. Tampoco debe ser un mensaje manipulador o extraño a la gente, o un mensaje, como le han llamado, sobrenatural. No. No es un mensaje que está basado en la tradición humana. No. Tiene una sola base. Es Dios mismo. Dios mismo. Y lo dejó establecido en las escrituras inspiradas por Él.
inspired by him. Este es el mensaje del This is the Evangelio. message of the gospel. Incluso cuando Jesús vino a la tierra, God en went Marcos to the capítulo earth 1, in Mark versículo 1 al 3, in lo dice así. verse 1 to Y me gustaría que lo leyera en su Biblia, porque a veces dice, no, es que esa es la Biblia que el pastor This usa. is the Bible that pastor used. Me gustaría que lo vea en su Biblia, Marcos 1, del 1 al 3. From 1 to 3. ¿Cómo empieza el Evangelio según Marcos? About, Ah, ¿cómo dice? ¿Principio de qué? The ¿De quién? About what? ¿De quién trata el Evangelio entonces? About the gospel. Es Who de is Cristo, el Hijo de about? Dios. The Christ of Son of Lord. Principio del Evangelio, dice la versión Jubileo 2000. Principio del Evangelio de Jesús Cristo el Mesías, Hijo de Dios. The Son of God. ¿Cómo está escrito? How to say scripture O sea que esto está escrito. that was written. Marcos no está escribiendo algo que se le ocurrió. Wrote something that he No, Marcos no está hablando de su propia imaginación. No, Marcos está diciendo que este es el principio del Evangelio de Jesús Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego dice, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Isaías está profetizando que va a venir el Mesías, Cristo. Y que va a haber alguien que va a preparar su camino. Y es a Juan el Bautista. Esta era la profecía que estaba dando Isaías y que Marcos toma y dice, este es el principio del Evangelio de Jesús Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, como está escrito. Marcos nos está diciendo que el Evangelio es acerca de Jesús Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso, mis amados hermanos, el Evangelio que Jesús el Cristo vino a confirmar era el mismo mensaje de todos los profetas. No era un mensaje distinto. Incluso en Lucas capítulo 24 y verso 25 al 27, él mismo, cuando va acompañando a los de Emaús, aquellos discípulos de Emaús, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, es decir, desde Génesis, y continuando con todos los profetas, es decir, hasta el final del Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿De quién trata entonces el Evangelio? Trata de alguien. Y ese alguien es Jesús, el Cristo. Por eso es que proclamamos que Jesús es el Cristo. Y lo que comenzó en la eternidad se cumplió en la obra de Jesús como el Mesías Cristo cuando Él vino a la cruz y a la resurrección. Este es el mensaje de toda la Biblia. Y es el mensaje que con más de 2000 años nos ha alcanzado a nosotros también. Y de verdad, el mensaje del Evangelio es eterno. No es algo humano, no es algo terrenal, no es algo simple. Por favor, no vea el Evangelio como algo simple. El Evangelio es eterno. Comenzó en la eternidad. Esto es lo que confirma 1 de Pedro 1:20. Cuando el apóstol Pedro está diciendo, porque él, refiriéndose a Jesús, porque él, o sea Jesús, el Cristo, él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo.
Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto es, en la eternidad, Jesús el Cristo fue preparado como la ofrenda por el pecado. Jesús el Cristo fue preparado como la ofrenda para liberarte de la maldición. Jesús el Cristo fue preparado como esa ofrenda santa, pura y grata delante de Dios, que vino para que tú puedas encontrarte nuevamente con Dios. Jesús el Cristo fue preparado desde antes de la eternidad, desde la creación, antes de todo eso, para que tú pudieras tener victoria sobre Satanás. Esta es la obra de Jesús como el Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Por eso la Biblia dice que Dios nos amó primero. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero. Y desde hace tiempo nos ha traído caminando en su revelación. El profeta Miqueas, en su capítulo número 5 y versículo número 2, confirma que el mensaje del Evangelio es eterno. Y dice, hablando del nacimiento de Cristo: pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti, Belén, me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde la eternidad, desde tiempos antiguos. Cristo no empezó en el Nuevo Testamento. Cristo no es alguien que empezó en el libro de Génesis incluso. No. La Biblia que tenemos trata del capítulo terrenal, pero de verdad la Biblia misma habla de que el Evangelio es eterno. Así que comenzó antes este mensaje del Mesías, del Cristo de Dios. No solamente ha permanecido hasta el día de hoy, aunque han tratado de detenerlo, aunque Satanás ha tratado de oscurecer el entendimiento de la gente para que no lo pueda creer, aún en medio de todos los tiempos, siempre Dios ha tenido un remanente que ha creído el mensaje del Evangelio. Y yo creo que aquí en Guatemala este es uno de los remanentes que hemos creído el mensaje del Evangelio. Continúa este mensaje en la eternidad. Tengo la impresión de que en la eternidad no vamos a ir a disfrutar un coco a la orilla del mar de cristal. Siento decepcionarlo. Siento decepcionar su imagen que tiene de la eternidad. Tengo la impresión de que en la eternidad no vamos a ir a descansar solamente. Algunos tienen la idea de que en el cielo se va a ir solo a cantar y a cantar. Por eso no vienen a la iglesia, porque van a pasar allá en el cielo y cantando. Entonces, ¿para qué vamos a ir a la iglesia a cantar? Qué aburrido pasarse cantando toda la eternidad. Tengo la impresión de que es algo diferente. La Biblia dice que la iglesia va a ser levantada para proclamar a las regiones celestiales, a los que no conocemos todavía, aquello que Dios ha creado, a todas las creaciones que Dios tiene. La iglesia será levantada como la primicia para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Así que sí, en el cielo hay calles de oro, pero no es para que tú vayas de tour ahí, tenemos que proclamar el Evangelio a todas las creaciones de Dios.
Este mensaje This continúa por la message eternidad. continues in the eternity. Es lo que nos confirma Apocalipsis 14, Confirm Apocalypse versículos 6 y 7, 14, cuando verse dice: 7, when it says, después vi volar en "Saw medio del another cielo angel flying a otro through the ángel sky, que tenía carrying un evangelio the eterno news para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, to a every toda nation, tribu, tribe, a toda lengua language, y a and todo pueblo, people, que decía a gran voz: to say it with teman a loud voice, Dios fear God, y den give a Él gloria, give glory to porque Him. la hora de The su juicio time ha has llegado. come when He will Adoren sit as al judge, que hizo el worship cielo y la Him who made tierra, the el heavens, mar earth, the y las sea, and all the fuentes de las springs of aguas. water. El The Evangelio gospel empezó en la eternidad starts in eternity y continúa and continue en la in eternidad. the eternity. Y nuestro capítulo en And la our tierra chapter in this earth es de apenas is about 80, 110 años. 110 A los que les va years. bien, ¿verdad? Llegan a Maybe unos with 110 will, años. maybe it's 110. Y algunos ya years. casi nos alcanzó los 80. And we will reach something of these years, right? Así que el capítulo terreno es muy corto. It is shorter. Es bastante It is corto. shorter. Ya hizo cuenta usted cuántos You tiene, count ¿verdad? how many years you have. How old are you? Pero en realidad Really? debemos aferrarnos al Evangelio. Blind to the gospel. Así que el Evangelio no So se the trata de gospel una isn't novedad. a novelty. No, No. no se trata Isn't de about algo nuevo que hoy something estemos new that we revelando o compartiendo. No, or sharing. No. se trata del It's cumplimiento about the de una fulfillment promesa of a promise dada por Dios. given ¿Desde by cuándo? God from when? Desde la eternidad From eternity hasta la to eternidad. eternity. Esto es el This is the Evangelio. gospel. Y a través de And los through the profetas prophets, se escribió el capítulo de la tierra en las the Escrituras. present war, Y el mundo actual debe recibir the este must mensaje proclaim this por los message profetas actuales, through the present aquellos prophets, those que hemos who creído have believed el Evangelio. the gospel. y esto es And this la is the evangelización war mundial. evangelization. Pero no podemos ir a evangelizar al mundo con otro mensaje. Evangelization with another message. Durante muchos años asistí a seminarios de evangelismo. Went to seminaries of evangelism. Siempre quise hacer el I evangelismo. want to make the evangelism. Me tocó ir a una actividad de evangelismo por todo el estado de Chiapas. Fue mi primera experiencia evangelista. It was my first experience. Decidimos evangelizar todo el estado de Chiapas. And we evangelized all the Y fuimos de acá un grupo de jóvenes a predicar en ese tiempo. Y me marcó la vida ese tiempo. Me mandaron a una aldea que se llamaba Aldea Las Tinajas. Y de verdad no había mucha gente. Había un templo bautista en medio de la aldea. Y luego usted encontraba como 1 kilómetro allá adelante una casa. Otra casa a otros 2 kilómetros. Y eran sembrados de melón. Y había que ir de casa en casa para presentar el evangelio a las tinajas. Así que durante una semana estuvimos ahí haciendo el evangelismo. Pero me enseñaron que la forma más efectiva de hacer el evangelismo era dar mi testimonio personal. Pero cuando entendí el evangelio me di cuenta que estábamos equivocados. Me dijeron, es que eso no lo puede negar nadie porque usted lo ha vivido.
es que mi testimonio personal puede ser muy bueno. personal testimony could be Y de verdad, great, really. cuando he presentado When mi I testimonio show my personal, testimony, my personal aquí nunca lo he hecho, pero that he estado en otros lugares donde he presentado mi my testimonio personal testimony, y de verdad la gente se conmueve. And the people cry. No sé si terminan llorando I por don't know lástima if you cried for o porque les está pasando algo similar en sus vidas. pity or someone it's something. Pero mi similar. testimonio But personal no my salva a nadie. Personal testimony doesn't save anyone. Y siempre, como lo digo de manera jocosa, si usted quiere oírlo, invíteme a un if café en you- San Martín y le If cuento. you want to listen it, invite me a coffee in San Martín. Pero le aseguro algo, no lo va a salvar. But isn't save you. Mejor no nos tomemos el café y le presento el evangelio, ¿verdad? Aunque no conozca mi testimonio personal. Pero el evangelio es lo único que puede salvar al ser humano. Por eso el evangelismo es presentar el evangelio, no otra cosa. Es ir a dar el evangelio. Y cualquier cosa que no esté de acuerdo con esta revelación divina no pertenece al evangelio. Por eso Isaías capítulo 8 y verso 20 dice: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No perdamos esta verdad del evangelio. Aún en medio de los problemas de la vida. Aún en medio de las aflicciones de la vida. Aún en medio de las tentaciones de nuestro día a día. No dejemos de creer en esta bendita verdad, pues en ella hallaremos gracia y paz de Dios cada día si la creemos. Esto es el evangelio. Jesús es el Mesías Cristo y de él trata el evangelio. Y quiero concluir esta mañana confirmando eso. ¿De quién trata el evangelio entonces? ¿Trata de alguna doctrina en particular? No. He explicado la historia de mi vida pasando por diferentes doctrinas y no me encontré con el evangelio en ninguna de ellas. El evangelio trata de una sola cosa: del mensaje, de la buena noticia acerca de alguien. Y ese alguien es Jesús, al que llaman el Cristo, dice la Biblia. El mundo sigue a influenciadores hoy. El mundo sigue a los movimientos de hoy. El mundo sigue a los avivamientos de hoy. El mundo sigue las modas de hoy. El mundo sigue las novedades de hoy. Pero Pablo y la Biblia siguen diciendo: pero nosotros seguiremos predicando a Jesús y a este, el que fue crucificado. Ese es el mensaje del evangelio. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que podamos entender profundamente que el evangelio trata de nuestro Señor Jesús el Cristo, y que podamos sacar de nuestra mente cualquier otra idea distinta a la verdad del Rey, sacerdote y profeta prometido por Dios en las Escrituras. Que pueda quitarse todo misticismo, que pueda quitarse toda práctica oculta de tu mente y de tu corazón, y que te aferres al evangelio y no a otra cosa. Primera de Pedro 1:13. Esta es la conclusión del mensaje de hoy. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Preparen su entendimiento para que puedan accionar, para que puedan vivir. Sean sobrios. Manténganse firmes. Sean sobrios en espíritu. Y pongan su esperanza. Oiga. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesús el Cristo.
ahí pongan su then esperanza. put your hope. No la pongan en su iglesia, Don't put in your church ni en su apóstol, or in your ni en su pastor, Isn't in your ni en su pastor. misionero, Isn't ni en in su your doctrina, mission, isn't ni in en your su doctrine, institución. isn't in your Pongan su institution. esperanza Put all your hope completamente en la gracia in the gracious que se les va a salvation that dar will en la come to revelación them when de Jesus Jesús Christ. el Cristo. Oro para que de I pray verdad that really el Evangelio les the sea gospel revelado a will cada uno. reveal for each one of you. Que puedan creer That you profundamente must deeply, esta buena believe noticia, deeply this que good Jesús, news, that Jesus, al que llaman el Cristo, that called en Christ, realidad es el Hijo de really Dios, is the Son of God, el Mesías prometido por Dios. the message promised by todas God las Escrituras. in the whole scriptures. Bendigo tu vida esta I mañana. bless in your life in this morning. Padre, te damos Father, we gracias. will say thank you. Reconocemos, And we Señor, que recognize that este es el Evangelio que nos this has is the dejado. gospel that you give Este me, es el Evangelio que está us, revelado en that toda tu reveal palabra. in your whole scripture. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que a través de la obra de Jesús como el Cristo, Jesus Christ, no solamente se resolvió el problema espiritual, sino también se resolvieron todos los demás problemas, Señor, de la vida. A través de este Evangelio, tú derrotaste a Satanás, perdonaste el pecado y nos abriste el camino para que podamos estar contigo, Señor. Resolviste estos 3 puntos del problema espiritual, pero también has venido para resolver todos los problemas de esta vida. Que podamos vencer el mundo, Señor, porque tu fe está en nosotros y esa fe trasciende todas las cosas. Padre, te damos gracias esta mañana. Oramos, Señor, para que de verdad este Evangelio nos sea revelado cada día y que botemos todo lo demás y que podamos estar firmes, Señor, creyendo que Jesús es el Mesías Cristo, tu Hijo amado. Padre, oro invocando tu nombre sobre cada familia reunida en este lugar, a través de la oración sacerdotal que dice: que el Señor te bendiga y te guarde, que Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él levante su mirada sobre tu cabeza y te dé su shalom, tu bienestar, todos los días de tu vida sobre la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Padre, bendice a cada una de estas familias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Vamos a cantar. Póngase de pie esta mañana. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata. Sí, Señor, tú nos rescatas del pecado. Pagaste el precio, Señor, por nuestra vida. Jesús el Mesías, sí, Señor, sobre todo es. Si esta mañana dentro de nosotros hay alguien que por primera vez ha escuchado el mensaje de Jesús como el Cristo y quisiera seguir aprendiendo más de esto, conociendo y creyendo más de esto, yo le invito a que ahí donde esté haga esta oración conmigo esta mañana. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, que he vivido mi vida hasta el día de hoy siguiendo mi propia voluntad. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Ahora creo que Jesús es el Cristo, quien como verdadero profeta me abrió el camino para que yo me encuentre contigo y te conozca cada día, Señor, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Como verdadero sacerdote derramó su sangre en la cruz y perdonó todo mi pecado y quitó la maldición que había sobre mi vida. Ahora soy libre y soy tu hijo, Señor. Como verdadero rey, derrotó a Satanás en la resurrección y le quitó la autoridad y me la dio a mí para que cumpla el pacto de la evangelización mundial. Señor, ayúdame a vivir con esta fe todos los días de mi vida sobre la tierra.
Oro todo, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Vamos a escuchar a los niños ahora. Vamos a darle un aplauso a los niños que vienen ahí. ¿Están listos los niños? Yo no oí nada. Voy a volver a preguntar. ¿Están listos los niños? Ah, ahora sí oí. Muy bien, les damos el tiempo. Ese es el versículo que se aprendieron esta semana. Dios les bendiga, niños. Bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos esperamos el próximo domingo. Saludos, hermana Celia, familia de hermana Vicky. Bendiciones. Bienvenidos todos. Un gusto poder saludarles. Amén.